Bienvenidos amigos, esto es De Camino, programa 441. Nuestra vertiente 4 es la que tiene que ver con teología básica y catecismo y hoy llegamos a un tema fascinante, el nombre de Dios. Va a ser más de un programa hablando sobre el nombre de Dios, pero lo más importante hoy es darnos cuenta que Dios no es una especie de fuerza anónima. En síntesis, vamos a aprender la diferencia entre deísmo y teísmo. La primera va con la letra D de dedo y la segunda va con la letra T de tetero. Vamos a ver cuál es esa diferencia y verás que es algo muy profundo y muy bello. Bienvenidos. Existe siempre la tendencia a igualar todas las religiones pensando que todas dan lo mismo. Existe incluso la tendencia a igualar la religión con, por ejemplo, la filosofía, diciendo cosas como, bueno, a ti te sirve eso, a mí me sirve esto otro. Es interesante, es uno de los frutos más preciosos de tener un poquito de teología básica y catecismo, darnos cuenta que no todo da lo mismo. Y yo quiero empezar por esa frase, una frase elemental, no todo da lo mismo. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando miramos por fuera podemos decir, esta es una religión, esta es otra religión, esta es otra religión, todas son religiones y todas buscan más o menos lo mismo. Pero no todo da lo mismo. Mira un detalle importante. Busca religiones en las que un Dios haya revelado su nombre. Un Dios haya dicho cómo se llama. En este momento, yo no conozco, yo no recuerdo absolutamente ninguna distinta de la fe que encontramos en la Biblia, que empieza en el pueblo judío y que llega a nuestra iglesia. Entonces, ahí nos damos cuenta, no todo da lo mismo. ¿Qué es esto de dar a conocer su nombre? ¿Qué es esto de que Dios tenga un nombre? Pienso que la mejor manera de entenderlo es precisamente comparando con otras religiones. Es algo que deja sugerido el Catecismo de la Iglesia Católica, pero ciertamente no lo desarrolla. Por lo menos no en este punto. Observemos lo que sucede. Pensemos en las religiones como las que tuvieron los romanos o los griegos. Al fin y al cabo, pues, tenemos bastante relación con ese mundo clásico. Para los griegos había una montaña muy importante, con sus nubes, y esa montaña se llamaba el Olimpo. Y el Olimpo era el lugar donde vivían los dioses. Los dioses tenían un lugar aparte, tenían una comida aparte, que era indudablemente muy nutritiva y muy deliciosa. Esa comida se llamaba ambrosía. Tenían una bebida aparte, mucho mejor que cualquier licor, mucho mejor que cualquier bebida nuestra. Esa bebida se llamaba néctar. Entonces ellos vivían en el Olimpo, comían ambrosía, bebían néctar. Esos eran los dioses. ¿Y cuáles eran las preocupaciones de los dioses? A los dioses solo les importaba ellos mismos. Es decir, ellos no tenían ninguna atención hacia los seres humanos. Eso no es totalmente cierto. Había ocasiones en que un dios, por ejemplo Zeus, fijaba su atención en una mujer porque le parecía que era bella, que era deseable. Entonces Zeus perseguía a esta mujer o seducía a esta mujer o violaba a esta mujer, probablemente tenía hijos con ella. Es decir, los dioses usaban a los humanos. A veces los usaban para sus propias rencillas. Es famoso, dentro de esa gran obra llamada La Ilíada de Homero, es famoso como a un hombre llamado Paris se le convoca para que resuelva cuál es la diosa más bella.
Pero eso no es amor hacia ese hombre. No, eso no tiene nada que ver con amor, ni con misericordia, ni con compasión. Tenemos que decir con gran tristeza que esos dioses usaban a los humanos, usaban a los hombres. Es así de sencillo. Los usaban. Los usaban cuando les parecían deseables, los usaban cuando les parecía que era una buena estrategia, por ejemplo, apoyar a Aquiles o apoyar a la ciudad de Ilión, también llamada Troya. Esos dioses entonces estaban vueltos hacia sí mismos. Podemos decir que finalmente estos dioses no eran otra cosa que unos terribles egoístas. Vivían para sí mismos y luchaban por sus propios intereses, por sus propios placeres, incluyendo el placer de vencer a otros dioses. Esa es la historia de esos dioses. Eran dioses terriblemente egoístas. Esos dioses tenían nombres, claro, pero con ellos no era posible tener una verdadera relación personal. Porque una relación personal es una relación donde tú me importas y yo te importo. Como estos eran dioses que simplemente usaban a las personas, pues esos dioses egoístas no podían tener una relación personal con nosotros. Hay otra manera como se habla de los dioses y es la que aparece en los filósofos. Obviamente los filósofos miraban con algo de distancia, por no decir escepticismo, todas estas historias. Estas historias eran algo así como, el trasfondo cultural de la Grecia antigua o de la Roma antigua. Era así como un trasfondo cultural. Hasta ahí, no más, no me pidas más. Pero estos dioses que no satisfacían a los filósofos, pues sirvieron entonces de ocasión para que los filósofos reflexionaran. Entonces Platón, por ejemplo, tenía una idea mucho más elevada de Dios. Platón nos va a decir que Dios o la divinidad se identifica con la unidad. Dios es uno, se identifica con el ser, se identifica con la idea del bien. Estas preciosas enseñanzas de los filósofos, pues constituyen una auténtica teología, podríamos decir. En la misma línea, vamos a encontrar, por ejemplo, a un Aristóteles que va a decir cosas pues muy importantes. Va a decir que Dios tiene que ser pues como una causa, Dios tiene que ser la suma de todas las perfecciones, es acto puro, es perfecto. Y también todas estas cosas maravillosas constituyen una teología. Pero ahora viene un punto importante. Ese Dios de Platón, que es perfectísimo, o ese Dios de Aristóteles, que es perfectísimo, y que parece como una especie de requisito para explicar lo que existe, ese Dios podría tener alguna clase de interés en mí. Entonces la pregunta que surge es, ¿se interesa Dios atrevámonos a ponerlo en mayúscula, ese Dios del que habló Aristóteles, ese Dios del que habló Platón, ¿se interesa Dios por mí? Esta pregunta retoma actualidad en el siglo XVIII con todo el auge de la Ilustración. Porque los de la Ilustración, que vienen de un mundo profundamente cristiano, el mundo medieval, pues ellos tratan de describir de alguna manera la realidad y tratan de describirla incluyendo a Dios.
Pero el Dios del que ellos van a hablar se parece al Dios de estos filósofos y de estos sabios. Así lo llamaba, de hecho, Blas Pascal. El Dios de los filósofos y de los sabios. Entonces, para esta gente de la Ilustración, sí se puede hablar de Dios, sí se puede admitir que hay un Dios. Eso se puede decir. Hay un Dios y ese Dios, pues, es el Dios que se requiere para explicar. Básicamente es eso, es el Dios que se requiere para explicar el universo. Ojo con esa frase. Dios, para el deísmo, se requiere. ¿Se requiere para qué? Se requiere para explicar el universo. Entonces, ¿qué es el deísmo? El deísmo es aquella forma de pensar que ve al universo en relación con una fuerza, con una energía, con un principio, con una ley. Fíjate las palabras que estoy utilizando. Es una fuerza, es una energía, es un principio, es una especie de ley primera, es una especie de causa anónima, pero como dijeron todos esos deístas, incluyendo gente como Voltaire, por ejemplo, todo esto excluye que este Dios hable. Es un Dios mudo. Es un Dios que no se revela, es un Dios que no se da a conocer. Es un Dios que no tiene nombre, porque es simplemente eso, una fuerza, una energía, un principio, una ley primera, una causa anónima. De ese Dios habla también la masonería. Ese es el Dios del deísmo. Ese es el deísmo. Es el Dios que no tiene nombre. Por el contrario, cuando ya hablamos de una revelación, entonces decimos que nosotros no nos quedamos con este Dios mudo, sino que nosotros hablamos de un Dios personal, y la característica del Dios personal es que no es anónimo. Es un Dios con el que se puede entrar en relación. Y es lo que vamos a ver en nuestros siguientes programas. Vamos a ver cómo ese Dios entra en relación con Abraham y entra en relación con Moisés y entra en relación con el pueblo, con su pueblo. Y así es posible tener una relación viva hasta llegar al punto de decir, Él es mi Padre. Hacia allá van estas hermosas reflexiones motivadas por el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que me parece más bello y más emocionante de este tema es darnos cuenta que Dios ha querido tener una relación con nosotros. Una relación con nosotros. Distinto de los dioses antiguos de los griegos, distinto de los dioses de los que hablaron los filósofos, distinto del Dios del deísmo. Es alguien que ha querido entrar en relación con nosotros. Por eso le podemos llamar amigo, guía, padre, hermano, redentor nuestro. Siempre bienvenidos, esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.